Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver las clases del sujeto. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en nuestra clase. Para eso, nosotros debemos recordar, ¿verdad?, que las oraciones están formadas por un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es quien realiza la acción en la oración. Y el predicado, recordemos que es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Ya veíamos también en clase que para encontrar el sujeto, nosotros hacemos la pregunta ¿quién?, ¿quiénes?, ¿qué?, más el verbo, ¿cierto? Y para el predicado hacemos la pregunta ¿qué se dice de? ¿Verdad? Por ejemplo, en la oración, mi amiga compró dulces en la tienda. Ubicamos el verbo. ¿Cuál es? Compró. ¿Quién compró? Mi amiga, ¿cierto? Mi amiga, que es mi respuesta, viene a ser el sujeto. Va a ser el sujeto. Bien, entonces mi amiga viene a ser el sujeto. ¿Qué se dice de mi amiga? Que compró dulces en la tienda. Viene a ser el predicado. ¿Cuál es la palabra más importante en el sujeto de esta oración? La oración es, mi abuela preparó una rica comida. Ubiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? La acción. ¿Cuál es? Preparo. ¿Quién preparó? Mi abuela. Viene a ser el sujeto. ¿Qué se dice de mi abuela? Preparó una rica comida, ¿verdad? El núcleo del sujeto viene a ser la palabra más importante del sujeto. Generalmente puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, en la oración mi abuela preparó una rica comida, el núcleo del sujeto viene a ser abuela. ¿Sí? El núcleo del sujeto viene a ser abuela, que es un sustantivo. En la oración, los estudiantes llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? Los estudiantes viene a ser el sujeto. Y estudiantes viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Viene a ser el núcleo del sujeto. Ellos llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? Ellos. En este caso, ellos viene a ser también el núcleo del sujeto. También es el sujeto y el núcleo del sujeto porque es un pronombre. Las clases de sujeto. El sujeto puede ser tácito o puede ser expreso. ¿Cuándo es sujeto tácito? Cuando no aparece pero se sobreentiende. Sabemos que está ahí. ¿Sí? Y el sujeto es expreso cuando sí aparece en nuestra oración. Y este puede ser un sujeto simple o un sujeto compuesto. ¿Cuándo hablamos nosotros de sujeto simple? Cuando solo tiene un núcleo del sujeto. Y el sujeto compuesto cuando presenta más de un núcleo del sujeto. El sujeto expreso viene a ser el sujeto que aparece de manera explícita en la oración, que podemos verlo, podemos identificarlo fácilmente. Por ejemplo, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. Ubiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Salieron, ¿cierto? Salieron es nuestro verbo. Ahora, ¿quiénes salieron? Mis papás y mis tíos viene a ser el sujeto.
En la oración, el otro día jugamos al fútbol, los alumnos del 5º grado y el profesor Raúl. ¿Quiénes jugamos? Los alumnos del 5º grado y el profesor Raúl. Viene a ser el sujeto. Cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a casa. ¿Quiénes pueden venir? A ver, tú y tu hermano viene a ser el sujeto. En cambio, en el sujeto tácito es el sujeto que no va a aparecer en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, salí de paseo a Chosica. ¿Quién se fue de paseo a Chosica? El sujeto viene a ser yo, aunque no aparezca en la oración. Yo salí de paseo a Chosica. En la oración, estudiarán mucho para su examen. ¿Quiénes estudiarán mucho para su examen? El sujeto es ustedes, aunque no aparezca en la oración. Por lo tanto, quedaría, ustedes estudiarán mucho para su examen, ¿verdad? No aparece en nuestra oración, pero se sobreentiende. Sujeto simple. El sujeto simple está formado por un solo núcleo. Por ejemplo, los jugadores dieron su máximo esfuerzo. ¿Quiénes dieron? Son los jugadores, viene a ser el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Viene a ser jugadores, es el núcleo del sujeto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuántos núcleos de sujeto hay? Uno, que es jugadores. Por lo tanto, es un sujeto simple. En la oración, los jugadores y la hinchada dieron su máximo esfuerzo. Tenemos ahí, ¿quiénes dieron su máximo esfuerzo? Jugadores, hinchada, ¿cierto? Entonces tenemos acá un núcleo del sujeto 1 y tenemos acá un núcleo del sujeto 2, ¿ya? Tenemos dos núcleos, por lo tanto, ¿es un sujeto simple? No, porque el sujeto simple solo tiene un solo núcleo. En cambio, el sujeto compuesto no tiene más de un núcleo. Identifica en las oraciones el tipo de sujeto. El general dio la orden a los soldados. Tenemos ahí, ¿quién dio la orden a los soldados? El general viene a ser el sujeto. El predicado dio la orden a los soldados. General viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos de sujeto hay? Uno. ¿Se ve el sujeto? Sí, es un sujeto expreso simple. Llegaremos hoy por la mañana. ¿Quiénes llegaremos? Nosotros. Está, no está, pero se sobreentiende. Por lo tanto, es un sujeto tácito. La compañía y los trabajadores llegaron a un acuerdo beneficioso. Entonces, ¿quiénes llegaron a un acuerdo beneficioso? La compañía y los trabajadores. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Tenemos compañía y trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, hay dos núcleos. ¿Se ve el sujeto? Sí, es un sujeto expreso compuesto.